Hola, bienvenido a tu programa Caminando con Dios. Gracias por estar nuevamente conmigo. Yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global y es un placer, un honor poder compartir contigo en este día nuevamente el que tú me des la oportunidad de poder entrar a tu hogar y traer la palabra que el Señor me está entregando. Estamos viviendo momentos importantísimos como iglesia de Cristo en todas las naciones de la tierra y nuestro corazón como ministerio. Somos una iglesia que ha sido sembrado en este lugar para poder impartir una palabra revelada al cuerpo de Cristo que le forme, que le equipe, que le enseñe. Ese es nuestro corazón. Poder ver a toda la iglesia del Señor, a todo el cuerpo de Cristo, entonces a la altura, caminando a la altura de su llamado, porque ha llegado a la estatura del varón perfecto. Quiero empezar hoy con una nueva serie que he titulado Al otro lado del velo. Y sé que va a ser de muchísima bendición. Encontramos en el libro de Hebreos especialmente un relato sumamente importante de qué ocurre cuando la muerte del Señor Jesucristo se da en la cruz del Calvario. Y el autor de Hebreos, a partir del capítulo 4, empieza a hablar y empieza a describir el templo desde su perspectiva. Mi tema no es hablar del templo, pero algo interesante es que todos nosotros sabemos que el día en que el Señor muere, el día en que el Señor es crucificado, dice la palabra que ese día el velo del templo se rasgó. Nosotros sabemos por toda la descripción que se da en el Antiguo Testamento que el velo era lo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. El tabernáculo de Moisés estaba establecido en 3 lugares. El primero de ellos era el atrio o los patios, también conocido así. Y en este lugar podía entrar todo el mundo, aún los gentiles. Luego estaba el lugar santo. Y en el lugar santo estaban ciertas cosas a través de las cuales también se hacía adoración. Pero en el lugar santísimo encontramos que estaba solamente el arca del pacto. Pero nosotros sabemos que en la definición que se da en el Antiguo Testamento, había uno de los lugares para hacer el sacrificio, que era el altar de oro. Era un altar donde se ofrecía el incienso. Cuando nos vamos al Nuevo Testamento y encontramos, por ejemplo, a Zacarías en ese lugar que estaba ofreciendo, porque con el incienso era que se hacía la oración de intercesión, y los sacerdotes debían ir 2 veces al día, en la mañana y en la tarde. Una de las cosas que debía ocurrir era que el altar de incienso o el altar de oro no podía dejarse apagar, porque este había sido encendido, y lo encontramos en el Nuevo Testamento, directamente por el Señor. Así es que el Señor dijo, no va a venir fuego extraño, es decir, un fuego humano que mantenga este altar encendido. Nosotros conocemos también en el Antiguo Testamento que hubo gente que intentó dar fuego extraño. ¿Te acuerdas de los hijos de Aarón? Y dice que en el mismo momento ellos quedaron muertos porque trajeron fuego extraño delante de su presencia. Entrar allí al lugar santísimo para entregar el incienso era un trabajo que el sacerdote se sentía, vamos a decir, intimidado cada día, porque sabía la responsabilidad que esto involucraba. Ahora bien, nosotros también sabemos por la declaración que se da en Apocalipsis que el incienso son las oraciones de los santos y tiene que ver la oración no desde la perspectiva solamente de rogativa, sino de la oración desde la perspectiva de intimidad, de una forma de vida. Atravesando el velo o del otro lado del velo en este tema, quisiera compartir contigo cuáles son los ingredientes que se utilizan para llevar al incenciario. O sea, cuáles son las cosas que se tenían que hacer para producir este tipo de incienso que el Señor pedía específicamente que debía ser entregado en la mañana y en la noche. Si entendemos
que nosotros ahora somos el incienso, somos ese olor fragante y agradable delante de la presencia del Señor. Nuestro propósito como gente, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 1 del verso 3 en adelante, dice que hemos sido escogidos para la alabanza de la gloria de su nombre. Nosotros somos un pueblo de Dios que ahora podemos entrar a su presencia sin ninguna conciencia sucia y por un camino nuevo y amplio, como lo dice el autor de Hebreos, porque el Señor a través de su sangre nos abrió ese camino y podemos entrar, dice el apóstol, de manera confiada a su presencia. Pero ¿cuáles son esas características basadas en el incienso? Que nosotros como gente que queremos tener una adoración sincera y que queremos tener una intimidad con Dios, debemos tener. ¿Cuál es ese perfil como personas, como cristianos que deberíamos tener? Quisiera que buscáramos juntos en el libro de Éxodo, en el capítulo 30, en el verso 34. Y aquí nos da de manera detallada cuáles son las características vamos a decir, de este perfume. Dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, y empieza a dar los nombres: estacte, uña aromática, galvano aromático e incienso puro. Y dice que todas estas especies, dice, de todo en igual peso. Permíteme leértelo otra vez, porque son 4 cosas que deben formar parte de ese incienso que se agregaba al incensario y que debía ser entregado al Señor como ofrenda de día y de noche. Era la forma, mientras el sacerdote estaba en ese lugar, tenía que estar haciendo rogativas por el pueblo. Dice, son especies aromáticas: estacte, uña aromática, gálbano aromático e incienso puro, y todo debe ser colocado en igual peso. Veamos entonces las características de estos 4 elementos que son importantes. Y te vuelvo a decir, si tú entiendes que nosotros hoy somos ese incienso que sube ante la presencia del Señor, es nuestra vida la que sube delante de su presencia para atraer su presencia. Somos nosotros ahora los que entregamos al Señor una ofrenda justa, en justicia, una ofrenda agradable para llenar toda su presencia. Veamos aquí. Si nos vamos nuevamente, allí encontramos el estacte. Quiero que veas entonces, porque me llama la atención en primer lugar que el aceite de la unción también tenía 4 elementos, y hace un tiempo dimos una enseñanza al respecto, pero creo que sería interesante volver a retomar esto en otra enseñanza. Pero fíjate, dice el estacte. El estacte era una gota o una resina aromática. Esta palabra, que es la palabra natav en el hebreo, así se llama, van a colocar natav, es una palabra que viene de la palabra que significa o que tiene que ver en el Antiguo Testamento con profecía. Traduce literalmente destilar gradualmente, gotear, y de manera figurativa, por eso te digo que es la palabra que se traduce en el Antiguo Testamento para profecía: hablar por inspiración, derramar, destilar, profetizar. Aún hay en algunas traducciones se utiliza como sustantivo esta palabra para hablar del profeta. Ahora, ¿qué tiene que ver? ¿Qué nos está diciendo esto? Recuerda, son 4 cosas que se tienen que utilizar para hacer el incienso que se coloca en el incensario. La primera cosa, que es el estacte, me está hablando entonces a mí de la palabra profética, o mejor dicho, del espíritu profético. Me gusta cuando el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, hablándole a la iglesia en Corintios, empieza a darle una disertación sobre los dones y empieza a hacer una diferencia entre lo que es hablar en lenguas y profetizar. Y dice de esta manera, dice que la profecía tiene que ver, es un don que Dios utiliza para los incrédulos. Fíjate que los incrédulos no es los impíos, como mucha gente piensa. Incrédulos es los que les falta fe.
Y dice que esto es una señal dentro del pueblo para aquellos que no creen. Entonces, lo que estamos hablando aquí es que uno de los elementos del incienso que se le ofrece al Señor de día y de noche tiene que tener como característica el espíritu profético que se mueve dentro del pueblo. Y cuando estamos hablando del espíritu profético, no estamos hablando entonces necesariamente de estar hablando de eventos futuros. Mucha gente tiene la confusión de que ser profético significa que me dicen cuál va a ser mi destino. Hemos igualado al profeta en el Nuevo Testamento y aún en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel en muchísimas ocasiones cayó en ese mismo problema. Lo hemos igualado a los adivinos. Pero en realidad la palabra profecía, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, tiene que ver con hablar por inspiración la palabra o la mente de Dios. Cuando el Señor le dijo a Jeremías, Jeremías, si tú tienes la capacidad de entresacar lo precioso de lo vil, que está dentro de lo vil, te vas a convertir como en mi boca, es decir, como ese órgano que va a declarar mi mente y mi corazón. Profecía es traer a conocimiento del pueblo lo que Dios está pensando. Si nos volvemos al Antiguo Testamento, me llama mucho la atención una de las cosas preciosas que el mismo Señor dice cuando tenía en su corazón destruir a Sodoma y a Gomorra. Y el Señor dijo de esta manera, dijo, no puede ser que yo haya decidido hacer algo con estas naciones y no lo converse con mi amigo Abraham. Y entonces ahí encontramos, entre paréntesis, una de los modelos de intercesión más puntuales en el Antiguo Testamento, una intercesión por las naciones, un hombre que empieza a interceder por una nación que se había pervertido a lo máximo. Sin embargo, Abraham se sienta con el Señor en la mesa de negociaciones como amigo y le empieza a decir, Señor, ¿destruirás tú todo un pueblo, pudiendo haber allí tantos justos, por ejemplo, 50 justos, y empezó a bajar, hasta que llegó el momento que Abraham, algunos dicen que le faltó la fe, yo creo que quizás en el fondo Abraham pensó, bueno, es una injusticia, realmente es una nación que se ha hecho verdaderamente mala, no solamente a los ojos de los hombres, pero a los ojos de Dios. ¿Qué te quiero decir con todo esto? La palabra profética o el espíritu profético es aquello que involucra el Espíritu Santo yendo al corazón del Padre, buscando en los misterios del Padre y entonces revelándoselo al corazón del hombre. ¿Qué es lo que dice también la profecía en Joel? Que en los últimos tiempos, cuando el Espíritu Santo fuese derramado sobre toda carne, los hijos y las hijas iban a profetizar. En otras palabras, son una generación que por impartición del Espíritu iban a tener la capacidad de hablar el corazón y la mente de Dios a una generación. Estamos en los tiempos, hermanos, y qué maravilloso es saber que el año 2015, a Jin Hei, que empezó 26 de septiembre del año 2014, ya como año profético, es un año profético que se llama, uno de los nombres que tiene es el año del Espíritu, el año del torbellino de Dios, es el año donde el poder creativo de Dios se está soltando, pero es un año donde está siendo traído a nuestra vida, es decir, esa capacidad no solamente para declarar el corazón y la mente de Dios. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, según la profecía de Joel, también hace que soñemos sueños y que veamos visiones. Es decir, es tener la capacidad de tomar el corazón de Dios y hacerlo nuestro. Cuando yo puedo tener un sueño y cuando ese sueño es el sueño de Dios y lo puedo hacer mío, entonces camino estableciendo la agenda de Dios en la tierra. Dice que entonces se sueñan sueños y se ven visiones y lo divide en generaciones. Dice, y aún los siervos y las siervas también van a ser impartidos por este derramamiento del Espíritu. Hermanos, yo creo como nunca antes que Pentecostés está regresando a nuestras vidas en una dimensión desconocida. Y quiero decirte esto, como gente profética, como generación profética, hemos entrado a una estación en Dios donde lo que nosotros conocíamos como profecía está pasando.
nos acostumbramos a escuchar cosas como esta: mándame tu ofrenda, mándame tu semilla y te doy una palabra profética. Y gloria a Dios que esto está pasando. Gloria a Dios porque nos estamos levantando en el poder del Espíritu, con el estacte como característica en nuestra generación, y estamos moviéndonos en un fluir que tiene que ver con reconocer lo que Dios está haciendo en su trono y trayéndolo al conocimiento de las generaciones, trayéndolo al conocimiento de las naciones, porque lo que a nosotros nos interesa, el latido de nuestro corazón, es ver las naciones de la tierra viniendo al conocimiento de Cristo. Ahora, necesitamos, si queremos ser gente profética, si queremos ser gente estacte, con material estacte en nuestra formación, necesitamos entonces retomar el corazón de Dios, retomar la agenda de Dios. La Iglesia de Cristo hasta este día ha caminado en su propia agenda, ha caminado en sus propios propósitos, y es una cosa hasta absurda. Mira lo que hemos hecho en los últimos años. Agarramos, hacemos nuestra propia agenda, hacemos nuestros propios planes y venimos y le decimos al Señor: Señor, ahora tú bendícelo. Cuando el orden de Dios siempre fue el plan de Dios perfecto, el plan para la humanidad que fue diseñado de manera perfecta y fue escrito con tinta de sangre, la sangre de Jesucristo. El pacto que alcanza a cada ser humano en este tiempo es un pacto escrito con la sangre del Cordero. Y es un pacto que no puede ser cambiado o alterado simplemente porque nos hemos convertido en hijos caprichosos, que queremos lograr nuestras propias cosas y nuestros propios sueños. Le doy gracias al Señor porque a lo largo de los años, orando, intercediendo, igual que mucha gente a lo largo de la tierra, muchos cristianos con el mismo corazón, hemos estado orando: Señor, trae de vuelta a tu pueblo tu corazón. Y como le dijo el Señor a Jeremías, que iba a ser un nuevo pacto donde el corazón iba a ser cambiado de corazón de piedra a corazón de carne. Y era en ese corazón, en ese nuevo corazón, en el nuevo pacto, donde iba a escribir sus leyes. Hoy es el tiempo que el Señor está levantando un pueblo profético que tiene la palabra de Dios escrita en su propia vida, que la tenemos tatuada en todo nuestro ser. Somos una generación que, como David, podemos decir que los estatutos de Jehová son perfectos, que convierten nuestra alma, es decir, cambian nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nos hacen vibrar de manera distinta. Dice que la palabra de Dios es sencilla y hace sabio al humilde. Esa es la palabra del Señor, y cuando la palabra escrita del Señor empieza a ser encarnada en nuestra vida, la empezamos a vivir, y la profecía deja de ser una simple declaración verbal y se convierte en una afirmación por nuestra forma de vivir. No hay nada más terrible para el reino de las tinieblas, para el diablo y para todos sus demonios, que un cristiano que encarna la palabra. La razón por la cual Satanás estaba tan intimidado de Jesús en la tierra es porque Jesús era la palabra que se había hecho carne y estaba habitando entre los hombres, y mostraba de manera impresionante la gloria de Dios, que estaba llena de gracia y llena de verdad. Como iglesia de Jesucristo, nuestro anhelo, nuestra oración, pero también nuestro objetivo en este tiempo es que la palabra de Dios se encarne ahora en el Jesucristo corporativo, en la iglesia, que ahora nosotros seamos esos pies y esas manos del Señor Jesús en la tierra, esa boca que declara, y que seamos la gente que por donde vayamos podamos demostrar la gloria maravillosa, absoluta y soberana de nuestro Dios, quien reina con autoridad sobre todas las naciones de la tierra. Y quiero volver a decirlo: quien reina con autoridad y con justicia sobre todas las naciones de la tierra. Porque hoy yo me niego a creer, y hoy yo me niego a alinearme con esa declaración que hay, que las naciones de la tierra y que los gobiernos de esta tierra
tierra cada vez están más lejos de nuestro Dios. Yo creo lo que dice la palabra, que el reino de los cielos cada vez más se expande y que nosotros, su iglesia, cada vez más vamos conquistando lugares para nuestro Señor. Yo sé que tú que me estás escuchando podrás decir, pero si eso es así, ¿por qué entonces las guerras de este estilo? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay pandemias? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué se está dando todo lo que estamos mirando? Y esta es mi respuesta. El mismo Señor Jesús nos habló de que iba a haber una manifestación de dolores al final de los tiempos, pero esta manifestación, en lugar de alejarnos del Señor, nos acerca más a Él. Y no estoy hablando de un momento donde la iglesia va a ser arrebatada, llevada y entonces que las naciones se mueran. No, estoy hablando de que hay una manifestación de Cristo a las puertas. Necesitas cambiar tu mentalidad y recordar que la mayor manifestación de amor de Dios el Padre a la tierra fue cuando envió a Jesús a morir por la humanidad. Pero ahora en este tiempo la manifestación de Cristo es como rey, reinando sobre todas las naciones de la tierra y trayéndolas a su conocimiento, es sanando la tierra, porque habemos gente, somos personas que caminamos y creemos que lo que Dios está haciendo, todo responde a su propósito eterno, que todos procedan al arrepentimiento. Podemos verlo a lo largo de la historia, el estacte, Dios colocando estacte en la vida de hombres y mujeres. Míralo, por ejemplo, en la vida de Noé. Dios levanta a Noé y le dice, Noé, tienes que construir un arca porque va a venir una inundación. Inundación, ¿qué es eso? ¿Cómo luce? Jamás había ocurrido algo así. Va a venir una lluvia. ¿Lluvia? ¿Y qué es lluvia? Voy a mandar agua del cielo, agua del cielo. ¿Y cómo es eso? Recuerda que hasta ese momento, dice la Biblia, que el vapor subía de la tierra y regaba la tierra. Noé no había visto lluvia, Noé no sabía lo que era una inundación. La palabra profética, tener estacte, es entender una palabra que no tiene un paralelo en ninguna parte. Y lo que Dios está haciendo, la palabra profética que Dios está trayendo en este tiempo, no tiene un paralelo. Y vamos a ver más adelante qué es lo que implica que caminamos por un camino nuevo. Dios le dijo a Josué, Josué, levántate, porque mi siervo Moisés ha muerto. Hay una estación que dejó de ser. ¿Dejó de ser Moisés siervo de Dios? No, pero la estación había cambiado de ser liberado a una estación de ser conquistador. Y el Señor le dice a Moisés, a Josué, Josué, tienes que levantarte porque la estación liberación se acabó y empieza una nueva estación que es la estación conquista. Y le dice, quiero que entiendas algo, Josué. De la misma manera que yo estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. Pero tienes que saber que el camino que tienes que caminar nunca antes lo había caminado nadie. De la misma manera, caminar por un camino nuevo que el Señor abrió para nosotros es un camino que nunca nadie antes ha caminado excepto Él. Y es importante que lo entiendas. Nosotros no podemos seguir bajando la condición o la característica estacte en lo que es una generación profética, simple y llanamente al hecho de profetizar cosas materiales. Declaro en el nombre de Jesús que en este momento nosotros podemos abrir nuestros ojos y nuestros oídos a una nueva dimensión de revelación. La palabra que Pablo ora, no solamente por Éfeso, pero también por Colosas, es que el espíritu de revelación y de sabiduría, el espíritu de conocimiento, el conocimiento de Cristo viniera sobre la iglesia. Necesitamos en el nombre de Jesús recibir esa revelación, esa capacidad de quitar, de traer a manifestación aquello que ha estado velado. Hay aspectos de Cristo que la iglesia desconoce y lo desconoce no porque el Señor no haya querido revelarse, sino porque nosotros hemos cerrado nuestros oídos, porque nosotros hemos cerrado nuestro corazón.
entre el libro de Malaquías y Mateo, dicen los estudiosos que hubo 400 años de silencio, pero me gusta decirlo de esta manera: hubo 400 años de sordera, porque Dios siempre siguió hablando, Dios siempre siguió operando, Dios siempre siguió levantando hombres y mujeres, pero el pueblo no quería oír a Dios. Por eso es que cuando nosotros vemos nuevamente en el Evangelio y abre el Evangelio hablando acerca del nacimiento de Juan, encontramos que había gente allí, gente como Zacarías, gente como Elizabeth, que todavía estaban buscando la presencia del Señor y sabían que donde estaba la iglesia de ese momento, para decirlo de manera correcta, donde se encontraba el concilio de Israel en ese momento a nivel espiritual, no era el lugar donde Dios quería que ellos estuvieran. La palabra que habían recibido de parte de Moisés era una palabra demasiado poderosa para encerrarla bajo el poder de un gobierno tan corrupto como el gobierno romano. De la misma manera, la iglesia en este tiempo ha decidido sujetar su deseo y sujetar su voluntad a gobiernos corruptos, y han perdido, la iglesia paralela ha perdido la capacidad de declarar la mente y el corazón de Dios. Estacte me habla a mí de esa capacidad de decir: es más importante que yo obedezca a Dios antes que a los hombres, y entonces hablar una palabra que viene de Dios y que no viene de la mente humana ni tampoco viene del deseo humano. Hoy yo declaro en el nombre de Jesús, como ministro de Dios en esta ciudad y como miembro del cuerpo de Cristo, yo me arrepiento en nombre de la iglesia, me arrepiento de haber cerrado nuestros oídos al Señor, me arrepiento por mí y por el pueblo de haber cerrado nuestros ojos al Señor y de estar hoy en una condición donde espíritus engañadores han venido y han querido usurpar ese lugar de comunión íntima entre Dios y su pueblo. Hoy yo me arrepiento y confieso en el nombre del Señor nuestro pecado y declaro en el nombre de Jesús que la gracia y la misericordia de Dios es sobre nuestras vidas y que el celo del Señor viene una vez más a nuestras vidas y que la unción que fue derramada sobre Juan y que está profetizada que vendrá sobre esta generación, esa misma unción Elías llena nuestros corazones. Yo declaro que nos levantamos como gente de Dios para establecer sus propósitos eternos en la tierra. Nosotros somos una generación con característica estacte, una generación profética que sabe soñar los sueños de Dios, que sabe ver el propósito de Dios, que puede decir: venga tu reino, y que puede decir: Señor, tu voluntad se hace en la tierra de la misma manera que se echa en el cielo, y yo soy el primer vaso, yo soy el primer instrumento para que tú hagas tu obra. Quiero darte las gracias por estar conmigo en este programa. Allí en la pantalla está nuestra dirección como iglesia. Quisiera invitarte, especialmente si eres una persona que está buscando un lugar donde formarse. Global Advanced Church existe en esta ciudad para formar gente que está llamada al ministerio, para equipar al cuerpo de Cristo de tal manera que pueda impactar y que pueda transformar las naciones de la tierra. Estamos preparando el camino, preparando a la gente para que el Señor pueda revelarse de una manera gloriosa como nunca antes. Mi oración por ti en este día es que la revelación de nuestro Dios abra tus sentidos. Te invito a mi próximo programa y te espero. Quiero bendecirte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.